Bueno, mi grupo está conformado por Alejandra Bolívar, Andrés Moreno y mi persona Valentina Valdés, y les vamos a sustentar nuestro caso clínico. Siguiente. Bueno, para darles así como una información general, nuestro paciente se llama William Eliezer Camacho Maldonado. Es un paciente masculino de 70 años, soltero, manifestó educación media, peso de 40 kilogramos, grupo sanguíneo O positivo, negó alergias, negó una ocupación también, manifestó ser de la EPS Mutual Ser subsidiado, y también que posee una dosis de la vacuna del COVID. Además, encontramos antecedentes personales como son la diabetes mellitus tipo 2, y también que este paciente era un fumador, consumía también alcohol frecuentemente y negó antecedentes familiares como tal. Nuestro paciente ingresó remitido como tal del centro Hospice IPS, y este también cuenta con una estancia como tal en la clínica de Elita de Char en el mes de enero, y esto se dio por un trauma cráneoencefálico moderado que este padeció, y además hemorragia subaracnoidea. Este también tuvo posteriormente insuficiencia respiratoria aguda con requerimiento entonces de ventilación mecánica invasiva, y también en un estado como tal post-RCP, dado por una parada cardíaca que el paciente tuvo. Y además este paciente manifiesta encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta dado por el estado post-RCP. Y además este paciente requirió como tal traqueostomía y gastrostomía. Y bueno, se le indicó como tal el traslado a la unidad de cuidados crónicos, donde este se encontró, y durante las últimas 2 semanas en su estancia, él presentó alzas térmicas y fue tratado con terapia antibiótica durante 14 días por sepsis con foco pulmonar, y también sepsis de foco urinario. Este recibió el meropenem y vancomicina, y se le aisló la pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, a este paciente le ha persistido lo que son los picos febriles y además datos de congestión pulmonar, por lo que se le indicó un requerimiento de una serie de estudios imagenológicos para poder descartar algún compromiso pulmonar. Y además, este paciente contaba con alto riesgo de inestabilidad hemodinámica y claudicación pulmonar. Por este motivo, se le indicó la remisión a una institución de mayor complejidad para poder vigilar más estrictamente su caso. Bueno, al ingreso a la unidad, él se encontraba con un estado neurológico Glasgow de 10/15, se encontraba afebril inicialmente, hemodinámicamente estable, y el examen físico dio como resultado que él presentaba evidencia de lesión de tipo escara en la región sacra. Sin embargo, no habían datos de sobreinfección, y además tenía zonas de presión en trocánteres y también presencia de fuga de alimentos por gastrotomía, que tenía una baja funcionalidad como tal, y se le indicó la colocación de una sonda nasogástrica para intentar la alimentación enteral mientras tanto. Cabe destacar que a nuestro paciente le realizaron cuidados generales en la piel, como cambios de posición cada 2 horas, el control de la humedad, también de la hidratación de su piel, y además se le realizaron una serie de estudios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, al paciente inicialmente se le realizaron un hemocultivo aerobio automatizado realizado con un retrocultivo que fue positivo a las 25 horas de incubación, y se observaron cocos gram positivos en cadena, y el microorganismo que fue aislado es
fue el Neuconostoc pseudomesenteroides. Bueno, también se le realizó el cultivo para microorganismos en cualquier muestra que sea diferente a lo que es médula ósea, orina. Y bueno, para esto se realizó el cultivo de secreción bronquial, donde se reportó el microorganismo aislado que fue la Pseudomonas aeruginosa. También se le hizo un antibiograma donde se aisló esta pseudomona y se obtuvo como resultado pues que esta era sensible a varios medicamentos y especialmente era resistente al imipenem, pero tenía, digamos, una resistencia moderada o se puede decir que intermedia al meropenem. Eso como para destacar. A su vez, como podemos observar, a él se le realizaron varios estudios, hemogramas, perfil hepatobiliar y eso, y él se le encontró que tenía valores anormales de glóbulos blancos, neutrófilos, plaquetas, de hemoglobina. Entonces, también se llegó a la conclusión de que tenía un trastorno hidroelectrolítico, que consistía en hipocalcemia moderada y una hipocalemia leve. Siguiente. Bueno, vámonos a lo que es el estado de situación en el que podemos destacar que el paciente pues tenía como problemas de salud diabetes mellitus tipo 2, que claro que estaba siendo controlada y no era una preocupación propia del paciente ni de su familiar. Se sabe que la diabetes estaba siendo tratada conjuntamente con insulina glargina en 10 unidades y glulicina en 100 unidades como tal. Entonces, estas en una era pues solución inyectable subcutánea y la otra también. La dosis prescrita es la insulina glargina cada 24 horas y la glulicina cada 8. La dosis de la insulina glargina es de 10 unidades y la de la glulicina es de 3 unidades. Vámonos también con lo que son el desarrollo de los coágulos, que para ello estaba siendo controlado. Recordemos que el paciente estaba en cama, por lo que se le prescribió enoxaparina 40 miligramos como una solución inyectable que estaba siendo tratada subcutáneamente. Esto se le daba como pauta prescrita cada 24 horas en una dosis de 40 miligramos. También se le da un protector gástrico que estaba siendo controlado y que tampoco es una preocupación del paciente, con omeprazol ampolla 40 miligramos sobre mililitro al 4% cada 24 horas 40 miligramos. Claro que también el paciente presentaba un estado de desnutrición que no estaba siendo controlado, pero que sí era una preocupación principalmente de su acompañante, para lo que se le prescribieron aminoácidos esenciales orales en polvo. Esto pues como tal se le daba 711 mililitros, por lo que se encontró entonces un RNM de inefectividad, porque pues los aminoácidos no estaban siendo pues como tal el efecto o estaban siendo ineficaces. Vámonos también a lo que es el trastorno hidroelectrolítico, en que este sí estaba siendo controlado, sin embargo no le preocupaba al acompañante, ya que el paciente no podía hablar como tal, y para ello se le prescribió sodio cloruro al 0.9%, 500 mililitros como solución intravenosa, en que se le daba en una dosis de 500 mililitros. Claro que también el paciente presentó hipocalemia leve que estaba siendo controlada, sin embargo no le preocupaba al acompañante, y para ello se le dio cloruro de potasio 20.000 equivalentes sobre 10 mililitros, solución inyectable intravenoso, a una dosis como tal de 40.000 equivalentes. Claro que también presentó sepsis de origen urinario y pulmonar, que no estaba siendo controlado, sin embargo sí presentaba preocupación, y para ello se le prescribió vancomicina aquí 500 miligramos como polvo liofilizado intravenoso cada 12 horas y se le da 1 gramo, y después se le pasó a 750 miligramos como medida
para mantener el tratamiento, por lo que se detectó un RNM de inefectividad cuantitativa. Luego, el paciente también presentó como problemas de salud fiebre, lo cual se estaba siendo controlada con paracetamol, 1 gramo sobre 100 mililitros en solución para infusión intravenoso. Como pauta prescrita fueron 8 horas, claro, con una dosis de 1 gramo. Y por último, el paciente presentó edema que no estaba siendo controlado, sin embargo, sí le preocupaba. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo que para el edema se le hizo una intervención farmacéutica en donde todavía no se le aplica fármacos claramente, pero la intervención es que se debe evaluar la tasa del filtrado para verificar si el paciente presenta insuficiencia renal crónica estadio 4 en adelante. ¿Por qué? Porque si este llegara a presentar esta condición, se le podría aplicar, por ejemplo, furosemida o un diurético de asa para controlar esta situación como tal. Siempre es bueno descartar. Buenas, hablando yo en materia acerca de lo que fue la vancomicina, el medicamento involucrado, pues, digamos, en este problema que teníamos era la vancomicina, como les dije anteriormente. La inseguridad fue cuantitativa, no se aplicó una inseguridad cuantitativa, tampoco hubo un riesgo de aparición de un problema RNM y una modificación de dosis se aplicaba para este fármaco, ya que en intervención nosotros aclaramos que este fármaco o el tratamiento con este fármaco debe ser individualizado y adaptado a cada paciente en función de factores como lo es la función renal, el peso corporal y la concentración sérica deseada del fármaco. Teniendo en cuenta lo que decía la ficha técnica de este fármaco encontrado en el servicio farmacéutico, indica que la dosis inicial de vancomicina se basa generalmente en el peso corporal del paciente y se expresa en miligramos por kilogramo de peso corporal. La dosis inicial típica para pacientes adultos es de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso corporal y la dosis adecuada para nuestro paciente, teniendo en cuenta que pesa 40 kilogramos debido a que está en un estado de desnutrición, estaba entre 600 miligramos y 800 miligramos y a este le estaban suministrando 1 kilogramo. Y eso está mal, ya que si se quería hacer un ajuste de dosis, este se hace para asegurar que el fármaco alcance niveles adecuados en el cuerpo y sea efectivo en el tratamiento de la infección. En este caso, se realizaría un cambio de dosis de menor a mayor, no de mayor a menor, porque hay riesgos de reacciones adversas, como lo pueden ser una hipersensibilización o un síndrome de hombre rojo. Y como se realizó en este caso, ya que, como les dije anteriormente, pues caía en un riesgo de sensibilización. Teniendo en cuenta la parte de conciliación medicamentosa, dentro de la fórmula médica con la cual él venía de la IPS anterior, tenemos el omeprazol, 40 miligramos ampolla, por vía intravenosa, una frecuencia de 24 horas, el cual fue suspendido, igual que la insulina glargina, 100 unidades internacionales, mililitros Solastar, 100 unidades internacionales, mililitros, glulicina, enoxaparina 40 miligramos, solución inyectable, aminoácidos esenciales orales, que no presentaban ninguna concentración, vancomicina 500 miligramos, polvo liofilizado en 500 miligramos, y el paracetamol 1 gramo por cada 100 miligramos de solución para la infusión. Todos estos fueron suspendidos, no con diferentes frecuencias, que varían entre 24, 8, 24, 24, 12 y 8 horas. Y pues las diferentes vías de administración de estos fármacos, como lo son la intravenosa, la subcutánea, la oral y la intravenosa. Esta conciliación medicamentosa, pues se hace al ingreso, que fue con la fórmula médica que le hicieron en el primer chequeo, ¿no? En la primera entrada, que lo son como lo es el omeprazol, con un protector gástrico intravenoso 24 horas, la insulina glargina para la diabetes subcutánea 24 horas, la glulicina subcutánea 8 horas, la enoxaparina para la prevención de los trombos subcutánea cada 24 horas, la vancomicina para lo que es este problema de la sepsis 12 horas, 500 miligramos polvo liofilizado intravenoso, y el paracetamol 1 gramo en 100 mililitros de solución para infusión de manera intravenosa cada 8 horas. Bueno, como conclusión tenemos diferentes puntos, ¿no? La nutrición parenteral no estaba siendo la adecuada, ya que a pesar de que el paciente llevaba más de 4 o 5 meses en un IPS, independientemente del nivel, estaban suministrando una nutrición parenteral, no estaba alcanzando los valores proteicos aceptados o queridos por nosotros al momento de la intervención. Nos dimos cuenta de eso, que el paciente, a pesar de que se estaba nutriendo ya intrahospitalariamente, presentaba un problema de desnutrición. En la administración de la vancomicina,
pues cabe aclarar que tuvimos demasiados problemas con respecto a que le estaban dando una dosis demasiado alta debido a que el paciente pesaba muy poco. Además, encontramos en referencias bibliográficas de que las bacterias que fueron aisladas en los urocultivos y en los cultivos que le hicieron y en los hemogramas que les hicieron, nos dimos cuenta que la vancomicina no era el fármaco adecuado, ya que, por ejemplo, en el caso de lo que es la Pseudomonas aeruginosa, nos dimos cuenta de que esta es una bacteria gram negativa y la vancomicina no es susceptible, es resistente. Las bacterias son resistentes a la vancomicina. Y en el caso del edema, el edema no estaba siendo tratado y estaba tipo 2 y podía escalar a un tipo grave, a un tipo 3, y hay que prestarle mucha atención a esto. Y también lo que era la diabetes, el paciente no sabía que era diabético o no tenía conocimiento de su diabetes, sino hasta que fue que ingresó hospitalizado por el problema o el motivo de consulta. A estos pacientes y a todos los pacientes hay que hacerles un seguimiento farmacoterapéutico adecuado de manera intrahospitalaria y extramural. De esa manera nosotros aseguramos que el estado de situación de nuestro paciente sea pues mejorado y podamos concluir de que tenga una vida digna como se desea como nosotros profesionales de la salud. Muchas gracias.